Muy buenas noches, querida familia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento siga guardando sus vidas, siga reinando para gloria y honra de Él. Le damos las gracias, ¿verdad?, por el privilegio que nos brinda de poder compartir en esta noche una palabra de edificación para cada uno de nosotros, esperando, ¿verdad?, que el Señor traiga a su vida lo que usted necesita. Si usted necesita, ¿verdad?, que el Señor le afirme en cualquier área, pues espero que su petición o su necesidad sea saciada. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 6. Esta porción de las Escrituras es una porción extremadamente conocida, ¿verdad? Y quizá a veces nosotros tendemos, humanamente hablando, a bloquearlo un poco cuando, ¿verdad?, cuando nos hablan de unos pasajes bíblicos o de una porción de las Escrituras que ha sido tantas veces escuchada. A veces tendemos bueno, eso yo me lo sé de memoria. Y ese tipo de situación, ¿verdad?, pues nos lleva a no recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Así que le pido que abran sus corazones y que se hagan de cuenta de que esa porción bíblica para ustedes es nueva, que ustedes nunca la habían escuchado. Y le aseguro que el Señor logrará su objetivo en la vida de cada uno de ustedes, valga la redundancia. Bien, dice la Escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por el cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Otra pregunta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas?, dice el Señor. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Otra pregunta: ¿no hará más a vosotros, hombre de poca fe? Sigue preguntando el Señor. Y vuelve y repite. Ahora no es una pregunta, sino una afirmación: no os afanéis diciendo que comeremos, ¿verdad? No os afanéis diciendo que comeremos. No os afanéis por todas estas cosas. Después dice más abajo en el 32: porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el 33: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el 34: así que no os afanéis, van como 5 veces, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bien, cuando encontramos en las Escrituras una frase que dice por lo demás o por tanto, se está refiriendo a lo anterior. Todo este pasaje está conectado al capítulo 5 y al capítulo 7 del Evangelio redactado por Mateo. Nosotros encontramos en estos capítulos que el Señor comienza en el capítulo 5, valga la redundancia, enseñando
a lo que nosotros conocemos como el monte de la bienaventuranza. Y allí nuestro Señor Jesucristo hace un planteamiento sobre lo que son las cualidades que debe de poseer un hijo de Dios, un creyente en Cristo, un embajador del reino. El maestro comienza a enseñarle a sus discípulos lo que es una naturaleza de una persona que se identifica con el reino y que sigue a Cristo. Allí encontramos 9 cualidades concernientes a lo que es la naturaleza del reino, a la naturaleza divina. Pero luego nuestro Señor Jesucristo comienza a establecer unas cuantas instrucciones allí, y las escrituras nos enseñan que dice una de los primeros 6 ejemplos que el Señor pone concerniente a la ley. Dice que oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que diga necio, fatuo, o cualquiera que se enoja contra su hermano, está en la misma condición. Allí nuestro Señor Jesucristo pone ese ejemplo de lo que es el sentido original por el cual fue establecido la ley. La ley fue establecida, vamos a utilizar 2 principios por el cual podemos definir por qué se establece la ley. Número 1, para mostrar la condición en la que se encontraba el ser humano. Y número 2, para mostrarle su incapacidad su incapacidad para él poder cumplir con la demanda que Dios establece para el ser humano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pone estos 3 ejemplos aquí, mostrando que el problema del ser humano no es un problema externo, sino un problema interno. El Señor comienza allí a ampliar lo que es el sentido original de la ley establecida por Dios mediante Moisés. Y da unas cuantas instrucciones allí. Y luego nuestro Señor Jesucristo introduce estas palabras que nosotros, ¿verdad?, vamos a compartir en esta noche en un ambiente en el capítulo 6 donde nuestro Señor Jesucristo comienza o continúa hablándonos de la intención, entra en el proceso de lo que es un patrón de oración, donde nosotros encontramos allí, ¿verdad?, en este patrón, cómo nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en nuestro Señor, que dice el versículo 8, que el Señor sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. Pero luego aquí, en esta porción que nosotros encontramos, el Señor vuelve y repite que Él conoce nuestras necesidades. Y como Padre, ¿verdad?, está para suplirla. Pero sucede lo siguiente con nosotros los seres humanos. Basado a que somos movidos por pasiones, por deseos, humanamente hablando, porque hemos rompido el diseño, no hemos salido del diseño establecido por el Señor, de tal manera que comenzamos a expresar nuestra propia voluntad antes de la que el Señor estableció. El diseño es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es quien debe gobernar, quien debe dirigir, quien comunica la voluntad del Padre, es transmitida al alma, y el alma la expresa a través del cuerpo, que es el vehículo para nosotros manifestarnos o expresarnos en este ambiente que nos rodea. Pero cuando se rompió el diseño en Adán, dice la Escritura que el hombre murió, espiritualmente hablando, porque físicamente, ¿verdad?, continuó viviendo. Esta palabra muerte significa separación. El hombre se separó de Dios, perdió la conexión de Él. De tal manera que el hombre comenzó a expresar su voluntad antes que la del Creador. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, comienza a establecer los principios del reino y la característica que debe de poseer un creyente, cómo debe de vivir, y comienza a enseñar a sus discípulos. Dice la Escritura que cuando Él se sentó, vinieron a Él sus discípulos y Él comienza a enseñarle. Esta enseñanza de estos 3 capítulos aproximadamente tomó varios días, según los historiadores, que comienza en el 5 y termina en el 8
versículo 1, esta enseñanza de lo que es el monte de la bienaventuranza. Ahora bien, nuestro Señor dice que no debemos afanarnos por nuestra vida o por las necesidades de lo que son nuestras necesidades básicas. Ahora bien, ¿cuáles son esas necesidades básicas que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas necesidades básicas que nosotros enfrentamos día tras día? Bueno, el Señor lo dice aquí, bueno, no se afanen por la comida, no se afanen por la bebida, no se afanen por el vestido. Eso nos plantea nuestro Señor. Ahora bien, esta palabra afán, cuando vamos a lo que es su origen etimológico, encontramos que la palabra afán significa, o en su raíz etimológica, merignao, de raíz meri, y quiere decir, o su significado, dividir en parte. Cuando usted es una persona que está afanada, que está preocupada, usted es una persona que está dividida en muchas partes. Hay momentos en que su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lugar. Hay momentos en el que usted se encuentra quizás, si es una mujer y ejerce el trabajo en el hogar, quizás usted está fregando, pero usted está pensando en que usted tiene que lavar, que usted tiene que planchar, que usted tiene que hacer un sinnúmero de cosas, que tiene que cocinar, que ahorita su esposo llega. Entonces usted está dividida en varias partes. Pero ¿qué pasa? Que usted nada más puede hacer una sola cosa. Aunque usted está dividida en parte, pero usted nada más puede hacer una. Entonces esta palabra preocupación o afán, lo que quiere decir es que usted está dividido en parte y que usted está preocupado, ocupado antes por muchas cosas que usted debe de hacer, pero en realidad usted lo que puede hacer es una sola. Pero usted está preocupado porque usted tiene que hacer varias. Entonces el Señor llama a que no debemos de afanarnos, no debemos de preocuparnos, porque la preocupación es lamentablemente dañina de tal manera que aquí tenemos unos cuantos puntos que vamos a establecer para identificar el problema que nos está causando lo que es el afán y la ansiedad. Encontramos en primer lugar, la preocupación número 1 puede dañar su salud. Número 2, dar lugar a que el objeto de su angustia consuma su pensamiento. 3, mermar su productividad. Escuchen bien. Número 4, afectar negativamente la forma en que usted trata a los demás. Vaya poniéndole una rayita con el que usted se identifique. Y número 5, reducir la capacidad de confiar en Dios. Tenemos 5 puntos. Este afán o esta preocupación produce en nosotros un estrés agudo, de tal manera que nosotros entramos en un proceso de lo que es de ansiedad o lo que es ansia. Porque luego de que nosotros somos afectados por cualquier situación, sea palabra o sea hecho, vamos a poner un ejemplo sencillo. Podemos estar preocupados quizá por una situación que nos esté pasando económicamente hablando. Podemos estar preocupados por nuestros hijos que están pasando por una situación difícil. También podemos estar preocupados por, ¿verdad?, nuestra situación dentro del matrimonio. En fin, tenemos muchas cosas que nos asedian día tras día, por la cual nosotros, sin darnos cuenta, podemos decir de una forma consciente o inconsciente, entramos en lo que es la preocupación. De tal manera que cuando viene a concluir el día, nosotros sentimos como que nos ha caído
como una montaña de piedra encima. Los brazos nos pesan, los pies no lo aguantamos, el cansancio extremo en el cuerpo no lo soportamos y nosotros decimos, pero ven acá, pero si yo nada más hice esto o aquello y dos o tres cositas, ¿y por qué yo me siento tan cansado? ¿Por qué yo me siento tan agitado? Es porque lamentablemente, aún siendo creyente en el Señor, no seguimos las instrucciones del Maestro. El Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha sido el Maestro más grande que ha existido en la historia de toda la humanidad. De tal manera que sus enseñanzas trascienden o han trascendido en el tiempo y han sido medicina preventiva desde el principio de la creación hasta nuestros tiempos. Escúchame bien, son medicinas preventivas tanto física como espiritual para el ser humano, y han trascendido en el tiempo de tal manera que esa misma palabra que fueron expresadas por nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, Dios hecho hombre aquí en la tierra, 2000 años atrás, porque toda la escritura fue escrita por Él mediante el Espíritu desde el principio. Ahora bien, estas palabras que fueron expresadas 2000 años por Él, mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros, fueron las palabras claras, precisas y necesarias para todas las personas que habitaban en ese tiempo, de tal manera que cuando caminaban conforme a ella, podían entonces entrar en un ambiente de paz en el círculo que nos rodea, que está preparado para nuestra destrucción. Las personas encontraban paz cuando caminaban, cuando se ejercitaban, cuando ponían en práctica los principios establecidos por el Maestro. Y estas palabras hoy en día tienen la misma función y tienen el mismo efecto. Pero nosotros a veces como creyentes tendemos a no ejercitarnos en la misma, a no poner en práctica en la misma. Por eso usted ve que lamentablemente el creyente padece este tipo de situaciones. Está afanado, está preocupado, en un momento se encuentra como Marta, turbado y afanado con muchos quehaceres, y que no, que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer. Y eso está muy bien, porque en realidad nosotros los seres humanos tenemos responsabilidades. Tenemos que trabajar para el sustento de nuestra familia. Tenemos diversas actividades, diversos compromisos. Pero ¿cuál es la diferencia de lo que es la planificación a lo que es el afán? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. José, hubieron 7 años de abundancia y luego venían 7 años de escasez. Ellos se planificaron para el tiempo de la escasez y almacenaron. Pero ellos no dejaron de comer para almacenar. Ellos no dejaron de vivir mientras estaban almacenando en el proceso de los 7 años. Ellos continuaron desarrollando su rutina de vida en un ambiente normal. De tal manera que aunque ellos estaban pensando en el futuro, no estaban preocupados por el mismo. Se estaban planificando para el futuro, pero no estaban preocupados por el mismo. Entonces, el problema que nosotros los seres humanos tenemos cuando no nos ejercitamos los principios establecidos por el Maestro, aún siendo creyentes, es que entramos en un proceso de preocupación por el futuro y por nuestras necesidades, que dejamos de vivir el presente. Y la vida no consiste en que nos afanemos por el futuro. La vida consiste en que nos planifiquemos por el futuro, pero sin dejar de vivir el presente. Porque usted no sabe si usted va a vivir el futuro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando no nos ejercitamos en los mandamientos establecidos por el Señor, en estas reglas de vida establecidas por Él, que son medicina preventiva,
tanto física como espiritual, entonces tendemos a caer en estos problemas. Y encontramos unas cuantas, ¿verdad? Unos cuantos rasgos que son, podríamos decir, consecuencias de lo que es el estrés que produce el nosotros preocuparnos o afanarnos por todo lo que hacer día tras día. Presión alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, presión, problemas de la piel, problemas, mayormente esto sucede en la mujer, menstrual o podríamos decir un descontrol. Nuestro cuerpo entra en un estado de descontrol que nosotros no podemos hacer con calidad ni con calidad lo que son nuestras necesidades básicas día tras día. No podemos. Quizás tenemos que orientar a nuestros hijos porque están pasando por un proceso quizás de inmadurez, pero estamos tan afanados, tan desconfiados de que Dios tiene el control y el dominio de nuestras necesidades y de todo lo que nos rodea, que en vez de nosotros ser de utilidad para nuestros hijos, estamos tan cargados que lo que hacemos es que, aparte de que ellos están pasando por un proceso de confusión, le confundimos más. Porque no nos dejamos dirigir por el Espíritu para entonces nosotros poder aconsejarlo a ellos para que puedan salir de ese error, para que puedan salir de ese ambiente en el que ellos se encuentran. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo aquí nos está hablando de unas cuantas cosas. Y este tipo de situación produce en nosotros ansiedad. La ansiedad se define como un estado de agitación, inquietud o zozobra, como nosotros decimos en buen dominicano, del ánimo. La angustia que suele acompañar muchas enfermedades, como ya le he venido compartiendo. Este estado de agitación puede manifestarse de diversas maneras, como sensaciones de tensión, pánicos, problemas para concentrar o para concentrarse, tener problemas para conciliar el sueño. Vuelvo y les repito, vaya tomando nota y subrayando con la que usted se identifica. ¿Por qué produce, una pregunta, este estado, la agitación en el ser humano, según los expertos, ¿verdad? ¿Por qué produce esto? ¿Por qué se producen todas estas cosas? Simple y llanamente, porque no estamos siendo edificados conforme a los mandamientos, a las reglas de vida que estableció nuestro Señor. Quizá usted dirá, bueno, en aquel tiempo, ¿por qué la gente se afanaba por la comida? ¿Por qué la gente se afanaba por la bebida, por el vestido? Bueno, mis preocupaciones hoy en día no son la comida ni el vestido de aquellos tiempos. No son las mías, porque hoy en día quizás tenemos la facilidad de que almacenamos, tenemos cualquier vecino que nos puede dar, ¿verdad?, un plato de comida. Pero en aquel tiempo todo consistía en lo que era, o todo dependía de lo que era la cosecha. De tal manera que si no llovía, las personas pues entonces no podían, la cosecha no daba el fruto al nivel que tenía que darlo, entonces iba a haber escasez de alimento. La gente se preocupaba por eso. Pero la gente también se preocupaba por la ropa, porque no todo el mundo
tenía la oportunidad de tener 2 capas o 2 túnicas. Las necesidades que plantea nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, de versículo 25 en adelante, eran de primera necesidad, valga la redundancia, en aquel tiempo. Pero hoy nosotros nos afanamos no por cosas que necesitamos, sino por cosas que queremos. Usted tiene un vehículo, usted quiere uno mejor, pero usted tiene un vehículo. Usted tiene un esposo que tiene defectos o una esposa, pero también tiene virtudes, pero usted lo quiere cambiar porque tiene un problema. Usted se afana o se agita porque hay cosas que usted quiere lograr que las circunstancias no se la permiten. Pero esto no se trata de lo que usted quiera lograr. Esto se trata de lo que usted necesita lograr. La gente tiene un teléfono para usar WhatsApp, mayormente, que eso es lo que se utiliza. Facebook, redes sociales. Y para llamada, ¿verdad? Podríamos decir directa. Ese es el uso mayormente que todo el mundo le da a los celulares. Pero sale el iPhone 10 o 11, no sé por dónde va ese asunto. Y encontramos personas que hasta toman dinero prestado para comprar ese teléfono y andan con un teléfono encima que vale más que la ropa que él carga fuera del celular y de quizá la cama donde duerme y un sinnúmero de cosas que hay en su hogar. El celular tiene mayor precio, pero ellos cogieron dinero prestado para eso, pero luego llega la situación en que no puede pagar ese dinero y entra en un proceso de angustia, de afán, porque simple y llanamente, por querer obtener algo que no era de primera necesidad, tomó un dinero prestado. Ahora bien, nosotros los seres humanos somos incapaces de planificar de una forma precisa para el futuro, porque no conocemos lo que va a pasar mañana. Nosotros sabemos lo que va a pasar, lo que pasó y lo que está pasando, pero no sabemos lo que va a pasar en un futuro. ¿Y qué pasa cuando nosotros no planificamos y pensamos que todo debe de salir al pie de la letra, tal y como lo hicimos o como lo planificamos? Tenemos tremendo problema. Porque cuando nosotros queremos que todo salga como lo planificamos, entonces hay un tremendo error. Porque la realidad de esto consiste en que usted tiene limitaciones, pero Dios no. ¿Por qué Dios, por ejemplo, nos exhorta a que manifestemos o expresemos su voluntad? ¿Por qué nos exhorta? No es porque él es egoísta, no es por eso. Es porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta y Él conoce los tiempos. Él sabe lo que va a suceder ahorita, pero usted no lo sabe. Entonces Dios establece estas instrucciones para que nosotros caminemos y vivamos conforme a ella. Para que en este ambiente corrompido nosotros podamos vivir en paz, podamos tener reposo, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo expresa las siguientes palabras: venid a mí los que estáis trabajados, cargados y cansados, y yo les haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ligero y humilde de corazón. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué el Señor utiliza estas palabras? Está hablando del ser interno, del ser interior. Dios lo que está diciendo es: aprende a confiar en mí, déjate guiar por mí, déjate dirigir por mí.
camina conforme al diseño, vuelve a mí otra vez. Que eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, retornar al estado original, donde Adán en los primeros capítulos y Eva se dejaban dirigir por el Señor, caminaban conforme al Señor. Ese es el llamado, es un llamado a una dependencia de Dios, a una confianza absoluta a Él y a los mandamientos establecidos en las Escrituras. De tal manera que en este ambiente que nos rodea, nosotros podamos tener paz y nosotros podamos entrar en un proceso de quietud, de tal manera que no tenemos que afanarnos ni preocuparnos por las cosas que nos puedan producir un sinnúmero de enfermedades. Miren, mis hermanos, hay ocasiones, porque verdad debemos de entender que nosotros por nuestra causa, por nuestra desobediencia, fuimos sometidos a destrucción y todo el ambiente que nos rodea está destruyéndose día tras día y nosotros también. Ese no fue el ambiente que Dios creó, fue el ambiente que entró al sistema por causa de nuestra desobediencia. Fue por eso. Entonces, nosotros, basado a este proceso que nos rodea, basado a este ambiente, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones, ¿verdad?, pasajeras. Y nos olvidamos de la dependencia de Dios, nos olvidamos de confiar en Dios, pero lo que no entendemos es que nosotros no tenemos el control absoluto, porque no sabemos lo que va a acontecer. Y a veces nosotros queremos lograr las cosas por nuestra propia fuerza. Pero el Señor nos muestra aquí que ni aun Salomón, con toda su gloria, pudo brillar o tener una hermosura tan grande como la tuvieron las flores o los lirios del campo, que no trabajan, que no siembran, ni recogen, ni guardan en granero, no cosechan. Y el Señor la viste de una forma que ni aun Salomón. Salomón fue el hijo de David, el rey de Israel, el tercer rey de Israel. Y la Escritura nos narra en un pequeño panorama que dice que cuando la reina de Saba fue a visitarle, se sorprendió de la grandeza, de la hermosura que había en el palacio y en el reino que el Señor había establecido a través de Salomón. Pero entonces aquí la Escritura nos dice que ni aun él, con toda su gloria, se pudo vestir o estaba en la condición que estaba una de esas rosas o de esa ave que eran alimentadas y suplidas por el Señor. ¿Por qué te afanas? Te afanas porque tu confianza no está depositada en el Señor. Te afanas porque tu confianza está depositada en ti, no en el Señor. Te preocupas, te enfermas, porque tu confianza no está en el Maestro. Y cuando nos enfermamos, entonces tendemos a someternos a ayuno, silicio, ceniza y un sinnúmero de cosas que se utilizaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y nos encerramos varios días en oración al Señor para que nos sane por las enfermedades que han sido provocadas por el afán que nosotros hemos traído a nuestra vida por no seguir las instrucciones del Maestro. Oramos, comenzamos a llamar a los hermanos que oren por nosotros, pero el Señor nos está advirtiendo, nos está dando una medicina preventiva a cualquier situación que el ser humano pueda enfrentar en su día a día. La Escritura es el manual del ser humano. No hay ninguna situación en su vida que no esté la solución en las Escrituras. Pero ¿cómo podemos nosotros recibir esas bendiciones que están plasmadas en las Escrituras si no caminamos conforme a ellas? Si el Señor nos dice que no nos preocupemos para que no nos enfermemos,
y nos preocupamos y nos enfermamos. ¿Cómo vamos, Señor? Mira, sáname que estoy esto, tú eres todopoderoso. Sí, 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 el Señor es todopoderoso. Y para Él nada es imposible. Y Él te puede sanar. Él no, para Él eso no es difícil. Pero Él te dejó la escritura como prevención para que no te enfermaras, para que no te estresara, para que el estrés no te produciera todo este tipo de situaciones. Para que tú entonces, estresada, no le hablara mal a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos y lo desconcertara. Para que tú en tu trabajo no le hables mal a tu compañero o a tu jefe o a un cliente y te voten, para que después tú estés orando por el trabajo. Alabado sea nuestro Señor por su gran amor y su misericordia. Si no nos sometemos, si no caminamos conforme a lo establecido por el Señor, entonces no recibiremos los beneficios que están establecidos para los que le aman, para los que creen, para los que caminan conforme al propósito, para los que caminan conforme a los mandamientos establecidos por el Maestro, para los que manifiestan su imagen, para los que se han negado a sí mismos y han venido a expresar o a manifestar la voluntad del Señor. No recibiremos los beneficios si no ponemos en práctica lo que el Señor nos dejó para que tuviéramos paz en este ambiente corrompido. Será imposible nosotros recibir lo que el Señor le dijo a Pedro en una ocasión. Dice Pedro: ven acá, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte. Hemos dejado casa, padre, madre, mujer e hijos para seguirte. ¿Qué pasará con nosotros? Dijo el Señor: en esta vida ustedes tendrán 100 veces más de lo que han dejado, y en los postreros días tendrán la vida eterna. En este ambiente que nos rodea, si no caminamos, si no operamos conforme al diseño, no podremos disfrutar de las bendiciones que el Señor ha establecido para nosotros. El Señor le dijo a Israel en una ocasión: a los cielos y a la tierra pongo por testigo hoy delante de ustedes que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice: escojan la vida. ¿Y cuál es la vida? Amar a Jehová tu Dios, atender a su voz y seguirle a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Pero si no confiamos en Él, que Él tiene el control de nuestra situación matrimonial, económica, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestras necesidades básicas, alimento y todo ese tipo de situación, todas las necesidades que tenemos como seres humanos en este ambiente que vivimos, si no confiamos y caminamos contrario al orden establecido por Él, entonces padeceremos todo este tipo de situaciones. De tal manera que en este ambiente que nos rodea, que fuimos llamados para ser luz y sal del mundo, la gente va a decir: para allá, para donde va el vecino, yo no voy ni aunque me arrastren. Porque la vecina para con dolores de cabeza, la vecina para con un descontrol, está sufriendo de azúcar, está sufriendo de la presión, está sufriendo de un sinnúmero de enfermedades, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su esposo. Y para colmo, cocinan a veces. Aleluya. Yo no voy para allá. Y sucede como con un niño que en una ocasión estaban en la escuela
y estaban hablando de Dios. Primero comienzan hablando de Dios y todo lo relacionado, y, y comienzan a hablar de la mitad, de Satanás y todas esas cosas. Y levanta un niño la mano y dice, profe, dígame, profe, dice al profe, perdón, dígame, joven, Satanás vive en mi casa. ¿Cómo va a ser que usted dice que Satanás vive en mi casa? Sí, Satanás vive en mi casa. ¿Por qué Satanás vive en mi casa? ¿Por qué usted dice eso, mi hijo, que Satanás vive en su casa? Sí, porque cuando mi papá llega borracho, cuando él cobra, que se bebe todos los chelitos, galletas para nosotros, los platos para arriba y un revolú. La profe, wow, está difícil tu situación en la casa. Dice, el Satanás vive allá. Bueno, la profesora lo deja tranquilo ahí. Y luego más adelante, entonces, vuelven a tocar el punto y ahora se están refiriendo a Dios en cuanto a la hábitat de Dios y todo ese tipo de cosas. Y el niño levanta la mano de nuevo y le dice a la profe, dígame, Dios vive en mi casa. Que Dios vive en su casa, pero usted me dijo que Satanás vivía en su casa. Sí, profe, lo que pasa es que mi papá ahora es cristiano. Y mi papá cuando cobra coge para el supermercado y hace una compra, ya usted sabe, y en mi casa se sobra de todo y ya nosotros no tenemos que meternos de cabeza cuando él tocaba la puerta bajo la cama, porque ya él ahora en vez de dar los golpes, lo que nos da cariño, lo que nos da amor, trata muy bien a mami, y el ambiente en mi casa es un ambiente de gloria, entonces allá vive Dios. Así dirán los vecinos y la persona que le conoce cuando usted camina conforme al orden establecido por Dios. Pero cuando usted no camina conforme al diseño, conforme a las instrucciones, entonces la gente va a decir que en su casa vive el enemigo, no Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor de tal manera que todo lo que nos rodea, humanamente hablando, nos puede afectar, pero no nos va a quitar la paz, pero no nos va a preocupar. Y si no nos preocupamos, no tendremos que orar por las enfermedades que tenemos. Hay personas que usted la mira y usted le ve un rostro que a usted le coge pena. Nunca tienen una sonrisa en los labios, siempre están amargadas. Y usted dice, ¿por qué será? ¿Qué le pasa a la hermana? ¿Qué le pasa al hermano? Es que no están operando ni caminando conforme al diseño. Sin embargo, usted encuentra a otro hermano que tienen 60, 70. Y usted lo mira y usted dice, wow, pero qué joven está el hermano. Qué buen mozo está el hermano. Qué bien se ve. Ese hermano yo siempre lo veo con una sonrisa en los labios. ¿Y cuál es la fuente? ¿De dónde procede ese gozo? El hermano está caminando conforme al diseño y está expresando la voluntad de Dios. Se está guiando, se está dirigiendo por los mandamientos, estatutos o reglas de vida. Quiero llamarle así, reglas de vida preventiva, antes, establecida por Dios para que el ser humano en este ambiente corrompido pueda tener paz. Alabado sea nuestro Dios. Primeramente, dice el Señor en el versículo, vamos a leer desde el 30. No. Desde el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Incrédulo, falta de confianza, falta de identidad,
falta de depositar, de entregarte, de sumergirte en la dirección de Dios. No te afanes, hombre de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, escuchen bien quiénes son los que buscan estas cosas. Los gentiles, todos los gentiles eran aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. Buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo. Él lo conoce todo. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día tu propio mal. Si el día de mañana trae 50 libras, vamos a, ¿verdad?, a ilustrarlo de esta forma. Y usted nada más puede con 50 porque el Señor no permite que lleguen a su vida más carga de la que usted puede sobrellevar. Pero entonces usted, del día de hoy, le agrega 50 mal de mañana. Seremos cristianos, y utilizo la expresión de que seremos cristianos porque somos cristianos bajo cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Somos hijos y herederos, aunque no lo entendamos y vivamos como esclavos. Siendo dueño y señor de la casa, somos niños. Porque todo lo que nos rodea fue creado para nosotros. Somos el centro de la creación. Pero somos cristianos, somos hijos. Pero lamentablemente no pasará como a ese niño que ilustra en Gálatas. Siendo dueño y señor de todo lo que nos rodea, entonces estaremos mendigando un vaso de jugo, mendigando unidad en la familia, mendigando, ¿verdad?, un trabajo, mendigando prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, porque la prosperidad no se define simple y llanamente en los bienes materiales. Viviremos como mendigos, estaremos rezagados, estaremos tristes, estaremos amargados y seremos personas que en vez de ser luz para los demás seremos tiniebla. Y ese no es el llamado. Usted es llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Alabado sea nuestro Señor. Usted no es llamado a destruir, sino a edificar. Que toda la gente que lo mira y que lo rodea quiera lo que usted tiene. Usted es una persona segura. Usted es una persona firme. Usted es una persona próspera. Usted es una persona capaz de sobrellevar cualquier situación que le rodea, porque el Señor le ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte y le ha entrado en un estado consciente, de tal manera que usted puede ver todas las cosas tal y como son. Pero es si usted camina conforme al diseño, que es creer en Dios, depositar nuestra confianza en Él, ejercitarnos en su mandamiento y vivir conforme a ello. De tal manera que en Mateo, para concluir, capítulo 7, versículo del 24 en adelante, el Señor, para concluir esta serie de enseñanzas que inicia en el capítulo 5, según el Evangelio de Mateo, todas estas instrucciones, primero presentando la característica, vuelvo al principio, o cualidades que posee un candidato del reino, un embajador,
un hijo, un expresador de la naturaleza divina, que nosotros le conocemos como la bienaventuranza. Y luego plantea la condición del ser humano interna y por qué procede de una forma contraria, negativa a lo establecido por Dios. Y luego aquí nos llama en el capítulo 6 a lo que es depositar nuestra confianza plenamente en el Señor, porque Él tiene el control y el dominio de todas las cosas, porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro, y Él no te mira en la condición que tú te miras. Él te mira una obra acabada, una obra completa, bendecida, transformada y glorificada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego en el capítulo 7 concluye con estas palabras, esta serie de enseñanza. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchen bien. Cualquiera pues que oye estas palabras y la hace, el que la escucha y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio. ¿Cuál es el necio? Un sabio en su propia opinión, que piensa que todo lo que él cree que es debe de ser así, y si no, no es. Que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y escuchen esto, y cayó, y fue grande su ruina. Si no somos practicantes de los principios establecidos por el Señor, no tendremos quietud en este ambiente que nos rodea, ni seremos luz, ni seremos sal. Y su llamado es hacer luz y hacer sal. Por lo tal le exhorto, mi querido hermano, a que comencemos a vivir conforme al modelo, conforme al diseño, en un estado sobrio, consciente de quiénes somos. Y entonces seremos bendecidos, prosperados y enriquecidos. Y en este ambiente que nos rodea, podemos disfrutar de todo lo que fue creado para nosotros. Que el Señor guarde la vida de cada uno de ustedes, o mejor dicho, siga guardando. Quiero orarle a nuestro Padre por las inquietudes que nos afectan día a día. Soberano Dios y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por el privilegio de ser el instrumento de tu manifestación para que tu voluntad fuera expresada. Yo te pido, Señor, o siento en mi corazón expresar la palabra que expresó Cristo en Juan 17. Yo no te pido que nos quites del mundo, sino que nos guardes, que nos sigas guardando del mal, que quite toda piedra, todo obstáculo, toda barrera que se interponga en que nosotros podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Quita toda ceguera espiritual, amado Dios, y danos la oportunidad de vivir conforme al diseño establecido por ti, para que las palabras que tú expresaste a Pedro se hagan visibles en nosotros.
En esta tierra, ustedes van a heredar 100 veces más de lo que han dejado, y en los postreros días la vida eterna. Renueva nuestras vidas, Señor. Renuévanos. Afirma nuestros pasos. Afírmanos, amado mío. Sana las heridas. Yo te pido misericordia por cada uno de tus hijos, por cada uno de mis hermanos. Te pido misericordia porque a veces actuamos como incrédulos, como gentiles, y no como hijo del reino y heredero. Por favor, Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver y escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Quita toda incredulidad de nuestra vida y aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe de tal manera que caminemos conforme a ella, para gloria y honra tuya, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Que el Señor siga bendiciendo y guardando su vida, mis queridos hermanos. Gracia y paz.